de allá atrás, vamos a hacer un ideatón. Justamente es de datos, género y movilidad, que vamos a llevar a cabo justamente una dinámica para generar ideas innovadoras que darán respuesta justamente a una necesidad determinada. Generalmente incorporamos en grupos de trabajo, vamos a llevar a cabo el objetivo de este ideatón, que es recopilar ideas para la búsqueda de soluciones a problemáticas públicas relacionadas con género y movilidad, así con el aspecto de seguridad en las vías, rutas y transporte. Vamos a detectar necesidades y a partir de ahí vamos a ver cuáles son las posibles soluciones que pueden dar lugar a ello. Del equipo nos acompañan de Estado Abierto Daniel Cervantes, David Jiménez, también nos acompañan las compañeras de CEMOVI, nos acompaña Alejandra Leal de Céntrico y también Nicole Huete de Intersecta. Estamos allá en la mesa, vamos a dar inicio y nos dará mucho gusto que participen en esta dinámica. Muchas gracias. Gracias Juan Manuel, gracias Sosaltic y a las redes feministas por darnos este espacio. Por supuesto, está más que abierta la posibilidad a que se puedan ir uniendo, sumando esta red Ciudad en Datos Abiertos, porque nuestro eje permanente de trabajo en el 2023 va a ser justo movilidad y mujeres. Y por esa razón fue que quisimos contribuir y dar el banderazo de salida en esa temática durante el Open Data Day en este 2023 con movilidad y mujeres, con un ideatón, de tal manera que recuperara qué necesitamos, qué buscamos, qué queremos generar y que nos diera la ruta para posteriormente realizar un datatón en Ciudad de México. Y trabajamos sobre todo con mesas multiactor y multinivel. ¿Qué significa eso? Que tenga alcances y se genere en este caso desde lo local, pero que tenga quizá alcances internacionales por también el tipo de actores con los que trabajamos. Y también que tenga esa replicabilidad y esa usabilidad y que al final del 2023 podamos tener resultados muy concretos, medibles, verificables y bajar siempre pues ejercicio de co-creación de resultados a la detección de problemas públicos. Así que el ideatón que hemos tenido y que todavía continúa en la parte de atrás de esta central, justo ha hecho el mapeo de cuáles son las principales necesidades, los principales problemas y cómo aterrizarlos. Así que les voy a pasar un minutito a cada una el uso de la voz para que mujeres así súper comprometidas que han estado trabajando en esta mesa hagan uso de sobre todo subrayar qué es lo que se ha mapeado en este ideatón. Ya les seguiremos contando, pero por favor síganos la pista a la red Ciudad de Datos Abiertos porque vamos a tener muy buenas nuevas en este tema de movilidad y mujeres. Así que CEMOVI, por favor, y también agradezco mucho a Alejandra y Nicole, que son expertazas en esta materia para poder decirles qué alcances tuvimos. Así que, bueno, y estamos teniendo, todavía no terminamos la mesa. Adelante. Muchas gracias a todas y todos. Buena tarde. Mi nombre es Diana Contreras, vengo de parte del área de transporte de la Secretaría de Movilidad y particularmente ahorita el equipo que estaba trabajando en las ideas en cuestión de transporte público. Detectamos evidentemente que uno de los problemas estructurales y tal vez más difíciles de contrarrestar en el tema de transporte pues es la poca capacidad que tiene el Estado para poder regular, poder actuar, poder dar seguimiento. Sin embargo, se encontraban algunas acciones muy puntuales en las que se puede contribuir desde el transporte a la perspectiva de género, como por ejemplo la transparencia en el gasto para evitar corrupción, para evitar desvío de recursos, generar estrategias muy puntuales para la incorporación de mujeres conductoras del transporte y entonces que también esta idea de que el transporte es una cosa de hombres se vaya quitando poco a poco, alguna implementación de dispositivos de seguridad, de seguimiento como cámaras, como botón de pánico, ¿no? Comentábamos un poco la dificultad de hacerlo en el transporte concesionado, sin embargo, pues bueno, el equipo seguía trabajando en este momento, un ejercicio muy interesante, una lluvia de ideas muy puntual y entonces pues bueno, justo a la espera de ver qué acciones puntuales generan, pero pues bueno, el reto es grande, ahorita pues los equipos son pequeños, pero pues esperamos que en conseguir más datos podamos ir también consiguiendo mucho más efecto.
Gracias. Soy Alejandra Leal, soy codirectora de Céntrico y coordino la Coalición Nacional de Movilidad y Seguridad Vial, que agrupa 95 organizaciones de sociedad civil que hemos impulsado la aprobación del derecho a la movilidad y la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial. Y ahorita que veía que hablaban de política pública, esto es fundamental porque ahora hay una obligación a través de esa ley de generar el sistema de información territorial urbana. 3 órdenes de gobierno tienen que documentar información. Y especialmente hoy les vine a hablar desde la perspectiva de seguridad vial. Tenemos una plataforma que se llama Ni una muerte vial, en donde hemos documentado con notas periodísticas peatones y ciclistas atropellados en todo el país. Esto desde 2019, es información abierta. Queremos ponerla a disposición de los talentos que están aquí reunidos para que utilicemos esta información y la empecemos a vincular con soluciones para mejorar la movilidad de todas las personas. En el tema de género es importante que estos datos siempre se cuenten separados por género. A veces ni siquiera en ese tema hemos estado resolviendo desde la fuente de información, y pues eso nos va a ayudar a identificar, geolocalizar exactamente dónde están pasando estas situaciones y proteger a las mujeres de sus traslados, que muchas veces están vinculados con temas de cuidados de menores, de personas mayores. Entonces, hablar de las mujeres también es hablar de las personas más vulnerables en las calles, y es a quienes tenemos que cuidar más. Así es que un gusto también compartir con la mesa. Ya hay algunas ideas interesantes para abordar estos temas y lista para también ser parte de esta red y seguir trabajando de la mano. Gracias. Hola, ¿qué tal? Soy Nicole Huete de Intersecta. Algo que me parece fundamental de contarles del Ideatón es que salieron diversas problemáticas, tan diversas como las personas que estábamos sentadas ahí, ¿no? Y creo que eso es una de las fortalezas de hacer este tipo de ejercicios colaborativos, donde por un lado podemos estar oyendo siempre de un tema. Creo que el que siempre oímos en relación a mujeres y movilidad es violencia sexual, por ejemplo, y en realidad a la hora de ya empezar a aterrizar nos dimos cuenta que estábamos muchísimo más interesadas en temas de infraestructura segura para caminar, ¿no? Y eso no quiere decir que no esté el tema de violencia sexual por ahí, claro que también entra, ¿no? Pero no es el único, y entonces creo que estos espacios colaborativos nos permiten realmente poner el ojo, con los sesgos que tiene por las personas que estamos aquí, en los temas que en realidad nos están afectando en el día a día de una manera que quizás en la narrativa pública o que quizás desde las acciones de gobierno, de política pública, no necesariamente se están viendo, ¿no? Entonces, la verdad es que si tienen chancecito de pasar a ver lo que salió, está súper interesante porque identificamos, o sea, hay diferentes dimensiones de seguridad, ¿no? Una es el tema de seguridad vial, como ya mencionaba Ale, otro es el tema de percepción de seguridad, ¿no? De si yo me siento segura al transitar, que se conectan y que también entran otros temas transversales como los cuidados, ¿no? Entonces podemos ir generando como conexiones entre todo lo que salió y pensar quizás desde una perspectiva más amplia cómo con los datos podemos identificar, mapear dónde hay zonas de riesgo, dónde hay puntos rojos, dónde urge que hagamos cosas, ¿no? Entonces, muchas gracias por la invitación, ha sido un honor estar acá. Buenas tardes a todas y todos, yo soy Ireri Brumón, también estoy en CEMOVI, y bueno, este ejercicio me parece que son súper importantes acercarnos a que los ciudadanos en general puedan exponer cuál es la problemática que ellos ven, ¿no? O sea, nosotros podemos como gobierno y dependencias ver ciertas problemáticas, pero ya lo que se vive el día a día y exponerlo, y parte del ejercicio que vimos es que aunque hay mucha variedad de problemáticas identificadas, hay muchas problemáticas que podemos agrupar dentro de ciertas categorías, ¿no? Y una de ellas, además de la parte de la gestión, es justo la infraestructura para poder atender viajes de cuidados que primordialmente los hemos hecho las mujeres en general. Entonces, ¿cómo atender estos viajes de cuidado tanto en infraestructura vial como en infraestructura en el transporte público para poder atenderlos? Entonces, pues sí, como dice Nicole, los invitamos a pasar a ver qué ideas están saliendo y poder atender de la mejor forma dentro de nuestras capacidades estos problemas para que se reduzcan lo más posible. Y listo. Muchas gracias. Hasta 5 minutos, si son menos mejor, porque así nos da chance de reflexionar. Una reflexión únicamente, ¿dónde estamos y qué debemos de hacer para que esta agenda vaya para adelante? Alma, empezamos contigo. Ok, 5 minutos, yo creo que hasta menos. Pues ¿dónde estamos 15 años después? La verdad creo que hay muchos aprendizajes y salieron mucho en las mesas. Sabemos que abrir datos por abrir datos no es suficiente, sabemos que necesitamos orientarlos al uso, sabemos que necesitamos articular, pero ¿dónde estamos ahorita como comunidad? Creo que también tenemos que reconocer que en los últimos años de pandemia y también en los últimos años de esta administración
nos hemos desarticulado un montón y tenemos que volver a encontrarnos, ¿no? También por eso nos da mucho gusto ver tantas caras y que también tenemos que empezar a exigir calidad y conjuntos de datos mínimos y no conformarnos con cualquier conjunto de datos que esté abierto. Empecemos a identificar como los problemas prioritarios alrededor de los cuales queremos unirnos y empezar a exigir pues, los datos que queremos de la forma en las que los queremos. Yo creo que por ahí empezaría. Gracias. Gracias. ¿Datos abiertos para qué? Creo que la comunidad de práctica, los usuarios también conocemos en mayor o menor medida la importancia de los datos abiertos. Creo que hay que empezar precisamente por la educación, por la pedagogía para toda la gente y también resolver a partir de los datos abiertos a través de una política nacional, precisamente problemáticas que tienen que ver con corrupción, con temas medioambientales, con temas de salud, con temas de servicios, mejorar trámites y demás. Entonces creo que esta política nacional que estamos construyendo y la reunión, aquí los diálogos que han sido a través de 5 mesas y otras que ha habido, pues obviamente nos va a permitir contar con un fortalecimiento que al final de cuentas pues nos lleve a tener una mejor calidad de vida para todas y para todos. Y antes, si alguien quiere seguir, notaron que Alma se bajó. Ahí me bajo. Seguimos. Mejor designo aquí. Ok. Bueno, creo que tenemos que partir de la realidad que datos abiertos en México ha ido reduciéndose. El barómetro, de hecho, de datos abiertos ha puesto a México de 69 puntos a 58, es decir, el reto es mayúsculo. Y me parece que una de las características que se puede dar a la utilidad de la información en la generación de datos abiertos es tener la transversalización de la perspectiva de género sí o sí, ¿no? Porque en México tenemos un alto nivel de feminicidio, hay una violencia contra las mujeres impresionante. Entonces, ¿qué tanta información tenemos con ese desglose que nos permite no solo diagnosticar, sino justo presentar respuestas de solución co-creada? Así que bueno, les comparto también que desde el Info de la Ciudad de México hemos contribuido con diversas bases en datos abiertos que pueden descargar. Por favor, utilícenla, están prácticamente casi 17 años en datos abiertos, así que de solicitudes de información y los últimos 4 sobre los recursos que hemos ido solventando como órgano garante. Así que utilicen la información y bueno, ese es nuestro reto. Gracias. Voy a explicar otra vez la dinámica porque no me entendí, entonces se quedó una silla vacía. El punto es que cualquiera en este espacio tome ese espacio de la mesa, no haya sillas vacías, sino que alguien más pueda dar una reflexión. Por eso es un antipanel. ¿Va? ¿Quién sube? Chicos, chicas, qué calladitos y calladitas, ¿y hace rato? Perfecto. Claudia, por favor. Gracias. Pues creo que lo han dicho tanto Alma, el comisionado Alcalá y la comisionada Nava. Donde estamos, creo que es importante reconocer que estamos atrasados, que la pandemia nos regresó un montón, pero también creo que hay un montón de trabajo que queremos hacer y el hecho de que esto esté lleno, como lo está hoy, es símbolo y es signo de que estamos listos para volver, para reconstruir, para volver a abrazar y a defender también a los órganos garantes y a las personas que están y que estamos haciendo cosas por la transparencia, por los datos abiertos, proyectos de datos abiertos de cualquier cantidad de temas y de cosas importantes, ¿no? Género, interseccionalidad, se mueve por ahí, cómo nos movemos, cómo transitamos, cómo habitamos esta ciudad y también los estados, ¿no? Creo que es importante volver a atraer a más estados, volver a tener esta conversación en otros, fuera de la Ciudad de México. Justo yo hace rato estaba pensando que hace 3 años estábamos aquí, un equipo de trabajo que ahora estamos trabajando en otro proyecto, pero en ese entonces estábamos en otra organización, estábamos celebrando que habíamos ganado un premio de datos, un Sigma Award, y luego pandemia. Y nos cortó mucho la dinámica que traíamos, la atracción que traíamos, y creo que como comunidad nos pesó. Pero otra vez creo que es súper esperanzador ver esto tan lleno. No sé, Juanma, si tú te acuerdas, hace casi 3 años siempre se llenaba, pero hoy es como… Wow, además sabemos gente que estamos viniendo a estos espacios recurrentemente y que tal vez habíamos dejado de venir hace unos años y ahora volvimos, ¿no? Y hay gente nueva, entonces me parece súper importante y súper bonito ver esto
y la invitación es trabajemos otra vez en volver a tener lo que teníamos antes y en lograr todavía más apertura de datos abiertos con sentido, con información importante y que todos y todas podamos usar. Gracias. Muchas gracias, Claudia. Otra silla vacía. No tienen que ser especialistas, no tienen que estar aquí hablando del pasado. Queremos escuchar, sabemos que hay una que otra estudiante, otro estudiante por aquí. Queremos escuchar su voz, por favor, es bien importante. Hola, buenas tardes. Me llamo Emilio Godoy, investigo temas ambientales y energéticos y ahora les hablo de un desafío fundamental para México en estos temas, el Acuerdo Escazú. El diagnóstico es muy claro, un gobierno enfrentado con la transparencia y el acceso a la información y un riesgo altísimo para defensores del territorio y para periodistas. Y el Acuerdo Escazú se refiere esencialmente a tres cosas: participación pública en decisiones ambientales, acceso a información ambiental y a justicia ambiental, y todo esto tiene que permear, por ejemplo, en la política de datos abiertos. ¿Cómo va a ser esa política para complementarse, o mejor dicho, para cumplir con el Acuerdo de Escazú? ¿Qué pasa con gobierno abierto en el marco del Acuerdo de Escazú? Para citar dos ejemplos muy claros. Entonces, ahí tenemos un desafío importante, y no solo como usuarios de políticas, de sistemas, sino como actores centrales. Por ejemplo, si se forma un comité de Escazú en México, ¿cómo los periodistas vamos a participar? Luego, pensando ya en un plano más general, en el seno de la Secretaría del Acuerdo Escazú, ¿cómo los periodistas vamos a participar en el mecanismo de cumplimiento? Otro tema importante, ¿cómo los periodistas podemos acudir al mecanismo de quejas que está plasmado en el acuerdo y que aún deben los países diseñarlo, en el caso de que un Estado no cumpla? Todas estas son interrogantes fundamentales, y también para organizaciones de sociedad civil y academia. ¿Cómo empujar que México cumpla con el Acuerdo de Escazú cuando evidentemente el acuerdo no le conviene ni a los gobiernos ni a las empresas por todo lo que implica? Ahí hay un trabajo importante que tenemos que empujar, y volvimos y tenemos que hacerlo reforzados. Gracias. Hola, yo soy Jaime Serdio. Quisiera compartir una reflexión. Actualmente nos encontramos en un contexto en el cual estamos convocadas a recobrar la confianza y la esperanza en que podemos reconstruir el futuro de una mejor manera. Y por lo tanto, la Política Nacional de Datos Abiertos que hoy se comentó y hoy se discutió a través de algunas mesas, tiene que permitirnos dilucidar la forma en que un esfuerzo de política pública y particularmente datos abiertos no derive simplemente en la publicación de datos y no se le dé seguimiento. Tenemos que aprovechar esta enorme oportunidad para sentar las bases legales, institucionales de política pública, y que este esfuerzo al cual, y reitero, estamos convocados y estamos emprendiendo, nos permita en el tiempo justo eso: hacer de los datos abiertos, un insumo de valor estratégico para fortalecer nuestra democracia y estar convencidas y convencidos, y porque reitero, a eso estamos convocados, de transformar el presente y el futuro. Veía esta mañana unos datos de confianza de Edelman, el barómetro, y pareciera que las personas y sus familias no vislumbran que en los próximos 5 años podemos estar mejor que actualmente. La Política Nacional de Datos Abiertos tiene que poner en el centro esa información para la toma de decisiones y para que juntas y juntos hagamos ese futuro posible. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Tardes ya, sí. Bueno, mi nombre es Michael Ruiz, Mitch. Soy egresado reciente de la maestría en Estudios Políticos y Sociales de la UNAM, apasionado por los derechos humanos digitales, y digamos que con todo este tema de interés y justo a propósito de la Política Nacional de Datos Abiertos, la reflexión que hacíamos incluso con la Mesa de Derechos Humanos hace un rato tenía que ver con, por ejemplo, este modelo de gobernanza de Internet que habla del modelo de múltiples partes interesadas, y pues les proponía justamente que se desarrollara, así como se tiene el
pues a propósito de las Naciones Unidas, el Foro Global de Internet, de Gobernanza de Internet, pues se tuviera un Foro Global de Gobernanza de Datos Abiertos y tener las propias mesas nacionales y locales en las cuales, como hay usuarios, estén representados los usuarios, la sociedad civil, el sector público que pueda dar, digamos, rendir cuentas, también proponer y escuchar, y donde nos congreguemos a propósito de estos temas y tengamos participaciones todos, porque los datos abiertos nos corresponden a todos. Básicamente esa es la propuesta. Hola. Bueno, pues mi reflexión es que hace algunos años era muy fácil ser activista de los datos abiertos, porque podíamos decir, gobierno malo, las cosas se pueden hacer, podemos subir CSVs, ¿no? Ahora es mucho más difícil porque primero, avanzamos, ¿no? Y hacer las cosas dentro del gobierno es difícil. Pero también creo que nos han desarticulado. El discurso público nos ha desarticulado como sociedad civil y eso está súper mal. Entonces yo hoy quiero preguntarles, ¿quién es la primera vez que viene a un Open Data Day? ¿Pueden levantar la mano? Suficientes, más de los que he visto en un rato. Ok, ahora quiero preguntarles a los oldies, ¿quién se voluntaría para que las personas nuevas se puedan acercar y que puedan conocerles, ¿no? O sea, crear comunidad. ¿Quién se voluntaría como oldie? Levante la mano. Ok, 1, 2, ok, levántala bien. Lo que quiero es que las personas nuevas volteen a ver a esas personas oldies, ¿ok? Así vamos en un valle y tenemos que convertirlo en un pico de participación. Entonces, mi tarea para ustedes, así mi petición, mi regalo de cumpleaños, que cumplo en septiembre, es que se acerquen a una persona oldie y me voluntario y nos conozcamos porque tenemos que volvernos a activar, ¿ok? Y ya, muchas gracias. Pues yo soy Carolina, soy del INAI y bueno, mi reflexión acerca de dónde estamos es que estamos con un gran pendiente, que es impulsar la apertura de los datos, porque si no los abrimos, pues seguiremos teniendo esta gran laguna en el ejercicio del derecho de acceso a la información. Yo soy fiel creyente de la transparencia y del derecho de acceso a la información como una llave para el ejercicio de otros derechos, aunque suene a eslogan, pero creo firmemente en que el conocimiento nos ayuda a acercarnos a nuestros derechos y a ejercerlos y exigir y a tener un diálogo frontal con otras personas y también con nuestras autoridades. Entonces creo que el gran pendiente es que avancemos en esta agenda y que los datos abiertos son la ruta para lograr la garantía más plena del derecho de acceso a la información, pero que también es la ruta para cumplir con muchos pendientes y con muchos compromisos que tenemos en materia de apertura. Retomo lo que comentaba el compañero del acuerdo de Escazú, hablar de derechos sexuales, de cumplimiento a compromisos internacionales y de otros temas en los que abrir datos es fundamental para que podamos saber, tanto como instituciones, a quiénes estamos llegando, a quiénes no, estamos cumpliendo o no con nuestros objetivos y también pues hacia afuera, ¿no? Que los datos tengan un objetivo de aprovechamiento, pero que a su vez pues también existe esta oportunidad de que los datos vayan desdoblando todas sus posibilidades de aprovechamiento y pues celebrar que estemos aquí todas, instituciones, personas de la sociedad civil, personas dateras y pues únicamente sería eso de mi parte. Muchas gracias. Hola, yo soy Juan Pablo, yo estudié Economía y Finanzas, ahorita trabajo en el CIEP en el área de ingresos y deuda y justo quería hacer una reflexión de los datos y los ingresos, que es, a veces pensamos que los ingresos solamente tienen un potencial recaudatorio, de tenemos recursos, los vamos a usar para algo, pero justamente pensar que la política de captación de ingresos también tiene un carácter en el cambio de comportamiento de los agentes económicos y para poder analizar cómo funcionan estos cambios necesitamos más y mejores datos de cómo funciona esta captación de ingresos y quería poner dos ejemplos. Por un lado, acabo de meterme a ver cómo estuvo lo de los estímulos fiscales al IEPS y esto se ve en un documento que se llama Renuncias Recaudatorias, que está en PDF, el gran enemigo de las personas que trabajan con datos, que los datos estén en PDF. Es una experiencia muy interesante pasarlos uno por uno, pero creo que todos y todas hemos pasado por ahí. Entonces, mencionar que el documento de Renuncias Recaudatorias, que es
renunciamos a recaudar una cosa para modificar un comportamiento, pedir que estuviera en un Excel. Asimismo, fomentar la transparencia en la contabilidad fiscal para que podamos analizar mejor cómo funcionan estos incentivos y sobre quién está incidiendo, quién se está viendo beneficiado por alguna política de beneficio fiscal o alguna cosa por ahí. Y por otro lado, retomar el discurso o la petición, que creo que como ciudadanía nos falta, de la base de datos anonimizada de las declaraciones que antes se declaraba, que estaba en el portal del SAT, donde podíamos ver de forma anonimizada cómo funcionaban las declaraciones, cómo funcionaban las deducciones personales, cómo funcionaba todo eso, que no se ha actualizado desde 2015 y era una herramienta muy importante para poder analizar cómo incidía la política de ingresos, ya fuera tanto por género o ya fuera por algún sector económico, y nos servía mucho. En algún momento nos sirvió para identificar que las deducciones personales inciden más sobre el sexo masculino y también nos ayuda a identificar que hay unas irregularidades en algunos pagos de las MIPYMES y que se tiene que fortalecer el acompañamiento en la declaración fiscal. Ese tipo de cosas ya es más difícil de discutir porque necesitamos estos datos para poder hacerlo de la mejor manera y pues solamente retomar este discurso y ojalá la podamos tener en algún momento. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Leslie Vadillo. También estoy como parte del CIEP. Igual, estudié economía y también como Juan Pablo me tocó vivir esta parte de pasar los datos de un PDF a un Excel, ¿no? Creo que muchos de nosotros aquí hemos encontrado varias experiencias en las que identificamos la importancia de la transparencia. Y bueno, mi mensaje es más como para ponernos como objetivo juntos el asunto de seguir pidiendo transparencia en los datos, pero también creo que es muy necesario que apoyemos a quienes no saben que existen esos datos y cómo pueden utilizar esos datos. Creo que hay mucha información en internet ya, gracias a todos ustedes que los han pedido en años previos, pero creo que también es muy importante que apoyemos a los que no saben que existen esos datos y que no saben sobre todo cómo utilizar esos datos. Entonces creo que una tarea que tenemos todos es seguir incentivando el uso y las peticiones a través de los datos. Y bueno, muchas gracias a SocialTIC y a todos los que han hecho posible pues, estos espacios para incentivar la transparencia de datos. Buenas tardes, mi nombre es Manuel Vargas y usualmente trabajo con datos abiertos y datos también cerrados con respecto a los temas de educación. Mi preocupación con respecto a los datos abiertos en educación es justamente conocer la complejidad del gasto anual por estudiante, cruzado con las posibilidades que tienen para encontrar un trabajo en lo que estudiaron cuando fueron de la primaria hasta la universitaria, ¿no? Esta complejidad de la información que se traza, digamos, en un estudio longitudinal, se puede hacer con los datos abiertos que se puedan disponer, pero justamente como están comentando todos, hay que empujar esa construcción de ese cubo datamar o como lo que podamos encontrar ahí, pero viene también por la complejidad de la de que muchas personas se van a quedar sin trabajo cuando llegue la automatización. Entonces también eso se puede estimar y se puede proyectar, pero nuevamente la incidencia para tener todos esos datos cruzados es muy necesaria, ¿no? Por eso es muy importante esos espacios y poder avanzar en esa construcción para que justamente se pueda mover la cuestión de la productividad en el país. Gracias. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Toño y yo solo quiero decir que estoy harto de recibir PDFs, de escaneos y que aparte la leyenda que traen es no estamos obligados a darte la información como tú nos lo pides, aquí está el link y hazle como puedas si puedes verlo. Estoy harto, pero pues es lo que hay. Excelente cierre del antipanel. Mayor empatía no pudo haber habido en ese espacio.